Estamos de regreso, amigo televidente, y hoy estamos hablando con el superintendente de competencia, Francisco Díaz. En el primer bloque hablábamos sobre el caso de las dos empresas harineras y en este bloque quiero centrar el análisis, aprovechando que está mi invitado acá para hablar sobre este tema de las concesiones. Ya lo hemos abordado aquí varias veces en Agenda Ciudadana, sobre las concesiones de los espacios radioeléctricos y la intervención que en algunas instituciones en los últimos meses ha habido a partir de campañas y un poquito de iniciativas de reforma, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Yo me quiero centrar y entrarle al tema, son varias aristas, pero entrarle al tema desde una investigación que se está realizando en la Superintendencia de Competencia, que están, pues eso, investigando cómo se han hecho las concesiones en los últimos años. Esto nos va a ayudar a partir, para ir después construyendo lo que sigue en este tema. A ver, ¿cómo va la investigación? ¿Cómo es que inicia esta investigación? Bueno, déjeme antes, por favor, invitar a los televidentes a que visiten la página web de la Superintendencia. Es bien sencillo, www.scc.gov.sb, porque ahí van a encontrar cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, una aplicación que la pueden bajar en menos de 3 minutos a sus celulares, a sus computadoras, a sus tablets, que se llama Casos en Línea. A partir de Casos en Línea, le interesa un tema, por ejemplo, esto que estábamos viendo hace un momento, caso Molsa. Ahí están clasificados por nombre, por tipo, etcétera. Entra a caso Molsa y a lo sumo le puede tomar 3 minutos leer la información resumida de por qué inició ese caso, cómo inició, quiénes participaron, etcétera. Eso me faltó hacerlo, entonces. Visité la página, amigo, de verdad la visité. Bueno, sí, a la próxima voy a revisar bien esa aplicación. Está en la página web. Y además ahí puede verse también una información actualizada de todos los temas, digamos, locales, nacionales, que son de interés para temas de competencia e igualmente los temas internacionales. Entonces eso es sumamente interesante, porque cosas que aquí para mucha gente le escandalizan como que fueran unas cosas terribles de intervencionismo del Estado o cosas parecidas, en los Estados Unidos, por ejemplo, son cosa cotidiana. Todas las denuncias, toda la pelea judicial que se ha dado entre Samsung y, por Dios, Microsoft, en varias cortes de varios países del mundo por el problema del uso de las patentes, cuestiones de competencia, ahí están y son cosas de la vida diaria. Gente que ha sido encarcelada porque en los Estados Unidos varios de estos acuerdos, como el que hemos estado hablando, significan ir a prisión, ¿no? Son delitos federales. Entonces, ahí yo les recomiendo que entren. Ahora, discúlpeme por favor el desvío y vamos al tema que usted me consultaba. Mire, para nosotros como superintendencia, esta cuestión comenzó cuando en el mes déjeme recordar, de marzo del año 2014, el superintendente que estaba a la época, que era el doctor Luis Méndez, y aquí hay que usar nombres porque han habido una sucesión, ¿verdad? Después estuvo el licenciado Carlos Astor Escalante, y ahora la ingeniera Coto. El superintendente Méndez pidió una opinión a la superintendencia. Yo les explicaba al comienzo que una de las atribuciones de la superintendencia es emitir opiniones sobre normativa, consultas que le formulen otras instituciones, etc. Entonces, en este caso, y lo cito textualmente, él solicitó opinión de la Superintendencia de Competencia porque dijo: la ley de telecomunicaciones no permite establecer condiciones de participación, de adjudicación o de otro tipo, por lo que el espectro radioeléctrico podría ser adquirido por algún concesionario existente que ofrezca la mayor cantidad de dinero por él, sin importar cuánto espectro tiene ya y si va entonces a concentrarse o si va a producirse un acaparamiento.
Mm. O sea que hizo una consulta a partir de su preocupación por los efectos en el mercado, los efectos en la competencia que podría generar. En aquel momento no dijo que iba a producirse, lo que podría producirse si se otorgaban nuevas frecuencias de televisión abierta. En aquel momento la superintendencia únicamente pudo pronunciarse sobre la normativa que rige el procedimiento de concesión de del espectro radioeléctrico. Pronunciarse desde el punto de vista de la competencia, obviamente, y no pudo hacerlo sobre las condiciones concretas, específicas, materiales en que opera ese mercado, es decir, en total cuántas televisiones abiertas hay, aquí en San Miguel, en distintos lugares, qué tipo de tecnología ocupan, cómo está distribuido el espectro radioeléctrico, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Eso no pudo hacerlo la Superintendencia de Competencia porque no tenía ese estudio. Y ahí las ironías. Unos criticaron a la superintendencia, se pronuncia sobre una cosa y no se pronuncia sobre la otra. Ahora otros critican a la superintendencia porque ha comenzado ese estudio que estaba haciendo falta. Claro, en todo esto hay un juego de intereses, evidentemente. Se ha dicho que empezamos este estudio hace días, etc. Lo cierto es que este estudio comenzó realmente esta semana, el día de ayer, con un consultor de nacionalidad argentina, especialista en competencia y especialista en estos temas de telecomunicaciones. ¿Se le ha pedido a la superintendencia hacer este estudio o es una casualidad que en este momento la superintendencia tenga la capacidad o haya contratado a este consultor para hacerlo en este momento? No. Cuando se nos pidió la opinión, repito, no pudimos pronunciarnos sobre esto porque no lo teníamos. El estudio a todas luces era una necesidad para completar esa consulta y además porque, y esta es otra cosa que debemos de conocerlo muy bien, para el año 2018 se espera un cambio en la tecnología de telecomunicaciones, ustedes lo saben muy bien, el paso de la televisión analógica a la televisión digital. Bueno, yo no podría hacer la explicación tecnológica de qué significa eso, pero ciertamente señalar algunas de las ventajas que eso tendrá. Muchísimo mejor audio, muchísimo mejor imagen, muchísimo mejor capacidad de transmisión, pero, y aquí viene una cosa muy importante, menos espectro radioeléctrico necesario para enviar una señal de la misma calidad, de mejor calidad que la anterior. Para poner el símil, es como si la carretera al aeropuerto de Comalapa le construyeran otros 2 carriles a cada lado y en lugar de tener 2 de ida y 2 de vuelta, quedara con 4 de ida y 4 de vuelta. ¡Súper! Más velocidad, mejores vehículos. Bueno, pero ¿cómo se va a administrar esa otra parte? ¿Qué va a pasar con eso? Yo tenía derecho para ir en una vía, ahora tengo derecho para ir en las otras 3 y nadie más puede entrar a utilizar eso. Por solo señalar algunos de los problemas que desde el punto de vista de la competencia se presentan. Para poder opinar en ese momento y sugerir las mejoras que haga falta en la normativa, etcétera, necesitamos este estudio de competencia. Un estudio de competencia no es nada más que una radiografía de un sector de la economía. Y han habido desde el 2006 que comenzó la superintendencia, creo que es un total de 27 a la fecha, concluidos, más 3 más que están, bueno, 2 finalizados y este que está en curso. ¿Y qué hacen eso? Una radiografía. ¿Sobre qué se van a fijar? Digamos, en términos de investigación, ¿sobre qué objetos van a fijar las líneas o las preguntas, o no sé cuál va a ser la metodología, pero sobre qué elementos van a seguir en la pista para llegar a la radiografía que usted está hablando? Bueno, ahí tendrá que verse cómo está actualmente distribuido el espectro radioeléctrico, cuál es la normativa que lo regula actualmente, cuáles son las condiciones en que se comercializa ese espectro radioeléctrico, cuál es la relación que existe entre las televisoras y la publicidad
y el usuario. En fin, hay todo un universo de elementos para poder llegar a una definición. Mire, aquí la oferta es esta, la demanda existente es esta, el grado de concentración en este sector de la economía es tal, en fin, toda la descripción del sector. A partir de ahí, con ese estudio, el Consejo Directivo emite recomendaciones que van dirigidas en ciertos casos a distintas instituciones. En este caso sería a CIGET, obviamente, tal vez al Ministerio de Gobernación en la parte de la oficina que ve la cuestión de contenidos, seguramente a la Asamblea Legislativa si es que hay que hacer algunas reformas legales, y dependerá de cada una de estas instituciones si se aplican o no se aplican, si se aceptan o no se aceptan las recomendaciones. Pero lo cierto es que estos estudios ofrecen una radiografía tan precisa que normalmente tendrían que ser atendidos. Usted está hablando de, digamos, de acciones que van a venir posterior a esa radiografía, pero Claro. por ejemplo, supongamos que en esa radiografía sale algunas anormalidades en algunas concesiones, algunos hallazgos que encuentran que le ponen, que sientan suficientemente dudas como para decir aquí esta concesión está dudosa y no fue de la mejor forma. Que en términos retroactivos esto permite, por ejemplo, intervenir, porque es una de las dudas que también ha estado surgiendo. Sí. No usemos la palabra intervenir, porque, bueno, perdónenme, porque busquemos no, yo lo digo, perdón, no por usted, discúlpeme, sino por el tipo de confusión que puede generar esto. Hay gente que está interesada en decir que esto es intervencionismo del Estado y que ahora el Estado quiere averiguar esto, y averiguar lo otro, y averiguar aquí, y averiguar allá. Lo cierto es que esto es la actuación que normal y ordinariamente debemos o deberíamos haber siempre realizado las instituciones. Entonces, de un estudio de condiciones de mercado, en esa radiografía, bueno, siguiendo con el ejemplo, puede aparecer que necesita subir un poco de peso aquel radiografiado, ¿verdad? O que tiene demasiado peso y que debe de bajarlo, que debe hacer tal tipo de ejercicio, pero de pronto puede aparecer que tiene un cáncer. Entonces hay que decirle al médico que intervenga, que opere el cáncer o que aplique radioterapia o quimioterapia. Eso es lo que hace la superintendencia. Le dice, mire, CIGET, aquí hay tejido canceroso. Usted debería de atender eso de esta y de esta forma desde el punto de vista de la competencia, ¿ya? Nuestra intervención no es de regular. No somos reguladores como Superintendencia de Competencia. La regulación la tienen la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia General de Telecomunicaciones y Electricidad, CIGET, etcétera, ¿no? Entonces, ese es nuestro papel. Si en esa radiografía se encontrare que se están realizando prácticas anticompetitivas, entonces sí, obviamente, habría que intervenir. Pero no necesariamente ese es el resultado, ¿eh? Esa es la situación. Bueno, yo estoy casi segura de que le ha seguido la pista a ese tipo de... hay una serie de campañas que ya llevan varios meses, por ejemplo, la campaña de Asder que ha estado saliendo a través de medios impresos, a través de la televisión y radio, que hacen referencia, y de hecho algunas intervenciones también haciendo referencia, los representantes de algunas televisoras diciendo no estamos en contra de la competencia. Y ha habido un poquito de confusión en este tema de la competencia, o de las competencias o no. Y yo quisiera preguntarle qué opinión tiene usted sobre este tema. Mire, penosamente, pero esto sucede con demasiada frecuencia en nuestro medio. Hay una enorme confusión provocada porque hay mucha imprecisión en las noticias que se propalan por los medios o porque definitivamente hay posicionamientos y campañas que buscan generar confusión. Lo cierto es que el estudio nuestro va a ayudar a clarificar sobre todas estas cuestiones. Repito, no es un intervencionismo, lo que se está haciendo es una clarificación de las condiciones
en que se está desenvolviendo este mercado. ¿Qué puedo decir sobre este tipo de campañas? Que tendríamos que apegarnos más a la realidad de lo que se encuentre y no de lo que empieza a inventarse. Ok. Ahí vamos a ir armando, bueno, no quiero dejar cerrar este tema, ni tampoco el tema que hablábamos en el bloque anterior, pero pasa también porque pasemos al tema de reformas de la ley de competencias. Entiendo que hay una propuesta, porque incluso este tema de modificar, reformar la ley se va a poder identificar nuevas prácticas, por ejemplo, anticompetitivas, y pasa por estos temas que hemos estado hablando. Entonces, vamos a pausa y regresamos con el contenido de estas reformas y en qué momento está, y si es posible en términos de viabilidad política, de que se haga pronto. Vamos a pausa.